Magdeburgo, 10 de marzo de 1631. Tropas católicas asaltaron la orgullosa ciudad a orillas del río Elba. Su grito de guerra, Jesús y María. Su botín, abundante. Sus víctimas, 20.000 hombres, mujeres y niños, quemados vivos o masacrados. Batallas. 1631. El saqueo de Magdeburgo. El conflicto en el que todo esto tuvo lugar pasaría a conocerse como la Guerra de los 30 años. La destrucción de esta poderosa ciudad dejó perpleja a toda Europa. El estado de sitio fue algo común en esta larga guerra. Más de 30.000 habitantes estaban rodeados, pero se sentían a salvo dentro de las poderosas murallas de la ciudad. En el pasado, la fuerte milicia y las poderosas armas de Magdeburgo habían evitado todo ataque. Reinaba una calma inusitada. Las armas enemigas llevaban varios días en silencio. El niño de 12 años, Daniel Friese, estaba echando un vistazo a las fortificaciones de la ciudad junto a su padre, el cronista de Magdeburgo. Mi padre y yo caminábamos junto a la muralla hacia la ciudad nueva, desde la puerta de la Kenmacher hasta la puerta del Elba. La contraseña de aquella noche era Ángel. Los guardias situados a lo largo de toda la muralla estaban bien armados. En Magdeburgo reinaba una calma engañosa. Acampado a la otra orilla del Elba se encontraba uno de los muchos ejércitos mercenarios. Las fuerzas católicas, con unos 30.000 hombres, habían rodeado la ciudad. Magdeburgo llevaba sitiada más de 6 meses y el enemigo se acercaba cada vez más. Los atacantes esperaban que la ciudad orgullosa se rindiera por fin. Los mercenarios provenían de distintos países: Croacia, Hungría, Italia, España y Francia. Georg Ackermann había luchado en varias batallas importantes, primero en el lado protestante y ahora en el católico. Había pasado los últimos 10 años vagando a lo largo y ancho de Europa con diversos ejércitos. En el siglo XVII, el acalorado conflicto religioso entre católicos y protestantes se reavivaba. Una pequeña provocación se convirtió en una guerra que atemorizaría a la gente durante 30 largos años. Normalmente en el Sacro Imperio Romano, la religión solía estar relacionada con la política. Los emperadores católicos de los Habsburgo se oponían a la independencia de los príncipes y las ciudades protestantes. Fue una de las guerras más largas que sucedieron en Europa, tan larga que mucha gente había olvidado lo que era la paz. Empezó en Praga, Bohemia, y se extendió hacia el norte a través del sur de Alemania. La guerra empezó como un conflicto regional en Bohemia. La nobleza se había rebelado contra el Habsburgo que les gobernaba. Querían destronarle y sustituirle por otro rey. Los bohemios eligieron a Federico V, elector del Palatinado, como su nuevo monarca, algo que los Habsburgo no estaban dispuestos a aceptar.
La respuesta sangrienta de los Habsburgo fue acabar con la revuelta de los príncipes bohemios, pero este conflicto regional pronto se convirtió en una guerra europea. En el lado católico estaba el emperador Fernando II de Habsburgo, con sus comandantes Tilly y Wallenstein. Su oposición en el lado protestante estaba formada por el rey Cristián de Dinamarca y el rey Gustavo Adolfo de Suecia y el primer ministro francés, el cardenal Richelieu. La religión era una mera excusa. De España a Suecia, de Francia a Bohemia, los gobernadores enviaban a sus tropas al Sacro Imperio Romano, donde luchaban para conseguir la supremacía en Europa. Se jugaban muchos juegos de poder político y se enviaban tropas al Sacro Imperio Romano una y otra vez. Se pusieron a su disposición fondos para subvencionar nuevos ejércitos y asegurarse de que la guerra continuaba, cosa que hizo durante 30 años. Lo que hizo a esta guerra tan horrible fueron los enormes ejércitos de mercenarios que no luchaban por la fe, sino por dinero, comida y un botín. La guerra alimentaba a la guerra. Las zonas ocupadas tenían que ser redimidas o de lo contrario se saqueaban. Muchos campesinos se alistaron. Solo querían sobrevivir a aquella larga guerra de cualquier manera, convertirse en el cazador en lugar de ser el cazado. Como mercenarios, recuperarían aquello que en el pasado los soldados les habían arrebatado. El oficio de la guerra se convirtió en su nueva profesión. Los soldados iban acompañados del doble de seguidores, ya que se llevaron a sus familias con ellos. Las mujeres y los niños acompañaban a los mercenarios en marchas que en ocasiones duraron años. Era muy normal que las mujeres y los miembros de la familia viajaran con sus hombres. Los médicos, barberos y cirujanos también los acompañaban. Había zapadores que construían trincheras y también artesanos. En realidad, estos ejércitos iban acompañados por una especie de ciudad en miniatura. También tenían animales, caballos, y cada caballero tenía 2 mozos de cuadra, 2 muchachos que cuidaban de sus monturas, y por supuesto tenían también animales para la matanza. La cantidad de comida era la que decidía entre victoria o derrota. Cuando una región se quedaba sin comida, el ejército tenía que marcharse. Según las estimaciones de aquel momento, un mercenario necesitaba 1 kilo de pan, 1 libra de carne y 3 litros de cerveza al día. Así, los mercenarios de las afueras de Magdeburgo horneaban 30.000 kilos de pan. Mataban 75 bueyes y servían 90.000 litros de cerveza cada día. Esto cambió muy rápido durante el curso de la Guerra de los 30 años. Los soldados dependían de sus propios recursos, tenían que robar, y las mujeres y niños robaban con ellos. Esto hizo que las cosas se empeoraran, cuando esta muchedumbre que sufría hambre y sed, y cuyo código ético se desmoronaba, chocaba con la población civil. Los mercenarios vivían una vida de extremos. Como cualquier soldado en tiempos de guerra, cada mañana se preguntaban si seguirían vivos por la noche. Robando se volvían ricos temporalmente. A días de abundancia les seguían semanas de hambre. Con tan poca información sobre la vida diaria de los mercenarios, en una excavación arqueológica en Heidelberg se produjo un fantástico hallazgo sobre la Guerra de los 30 años. Los 3.000 fragmentos y artefactos desenterrados proporcionaron el primer acercamiento a la vida diaria de las tropas de Tilly. Antes de dicho hallazgo, la ciencia solo se había interesado en los grandes comandantes. Se ignoraba cómo vivían los soldados rasos y sus mujeres, pero el hallazgo arqueológico de Tilly nos proporcionó una maravillosa prueba de aquello que conocíamos por fuentes históricas. Me refiero a los cubiertos. Hemos encontrado gran cantidad de cuchillos,
La gente no comía con cuchillo y tenedor, como hacemos hoy en día. Cortaban la comida con un cuchillo y se la metían en la boca con él. La razón de que haya tan pocos tenedores en el hallazgo de Tilly es que los tenedores no se usaban apenas para trinchar la comida. La gente no comía con el tenedor. Básicamente trinchaba la comida con un cuchillo. La gente ya no comía con las manos como se hacía a principios y finales de la Edad Media. Principalmente usaban un cuchillo. Hoy en día todavía lo hacemos en ocasiones. Cortamos un pedazo de pan y una loncha de embutido con cuchillo y lo comemos así. A las afueras de Magdeburgo, la muchedumbre del ejército de Tilly esperaba un buen botín. Este modelo muestra una de las ciudades más grandes y ricas del antiguo imperio. En tiempos de la Guerra de los 30 años, no llegaba ni a los 30.000 habitantes. Pero después de que la gente de las afueras llegara a la ciudad, la cifra probablemente aumentó hasta unos 35.000. La ciudad tenía grandes murallas y fortificaciones. Se la consideraba inexpugnable. Esta poderosa ciudad a orillas del Elba tuvo un papel decisivo en las guerras religiosas entre católicos y protestantes. En 1524, Martín Lutero rezó aquí por primera vez. Magdeburgo atraía sacerdotes y maestros conocidos y pronto se convirtió en un bastión de la Reforma. Fue aquí donde se escribió la primera historia protestante de la Iglesia. Retratada en el escudo de la ciudad, la Virgen de Magdeburgo resistió todos los avances católicos. Como ciudad hanseática libre, Magdeburgo era una de las ciudades más grandes y ricas de Alemania, un centro principal de comercio. El río Elba favorecía el comercio con lugares de toda Europa. Solo la ciudad de Magdeburgo podía enviar grano a Hamburgo. También podía parar cualquier transporte que se enviara por el río, descargarlo en la ciudad y ofrecerlo para la venta allí primero. Pero después de que las tropas de Tilly sitiaran la ciudad, los barcos ya no estaban seguros en el Elba. El rey de Suecia había mandado algunas de sus tropas a Magdeburgo como apoyo militar. Los suecos, curtidos en la batalla, enseñaron a la milicia a usar los nuevos mosquetes. Cargarlos era un proceso complicado. Sin embargo, tenían un alcance y un poder de penetración mucho mayores que la vieja ballesta. En el pasado, la gente de Magdeburgo había sido capaz de repeler los ataques. Querían aguantar hasta que llegaran refuerzos. Estos estaban de camino. El rey Gustavo Adolfo de Suecia había atracado con su ejército en la costa báltica de Alemania y se dirigía hacia el sur. Ganó batalla tras batalla. En mayo de 1631, su ejército ya había llegado a Potsdam. Magdeburgo estaba a solo unos días de marcha. En la ciudad abarrotada, su llegada se esperaba con añoranza. Gustavo Adolfo envió un mensajero en cabeza, pero cayó en manos de los mercenarios católicos. La calma de antes de la tormenta. ¿Habrían sido las oraciones de los ciudadanos distintas de haber sabido que al día siguiente se desataría el mismo infierno? Fuera de las murallas todo estaba en calma. Nadie sospechaba que se acercaba un desastre.
Daniel Friese y su padre esperaban que el asedio acabara pronto. Nadie se imaginaba que la ciudad caería la mañana siguiente. En el lado católico también había inseguridad. Tilly, el comandante católico, sabía que si Gustavo Adolfo llegaba a tiempo, no sería capaz de conquistar Magdeburgo. El tiempo se agotaba. Nadie había tomado nunca por asalto una ciudad de ese tamaño. Tilly estableció un ultimátum. Esperaba que Magdeburgo se rindiera al fin y tuviera que comprar su libertad. El ayuntamiento de Magdeburgo fue escenario de un debate acalorado. Los concejales habían estado hablando toda la noche sobre las ventajas y los inconvenientes de su rendición. ¿Debían pagar para que el ejército católico se marchase? ¿O esperar y desear que Gustavo Adolfo llegara a tiempo? Se les agotaba un tiempo precioso. El ultimátum de Tilly había expirado. No hubo más negociaciones. Tilly ordenó que se diera la señal para un ataque. La larga espera de los mercenarios había terminado. Si asaltaban la ciudad, podrían saquearla. Era la ley de la guerra. Los días de hambre y penuria se habían terminado porque en Magdeburgo les esperaba un rico botín. Más tarde, Georg Ackermann escribió: antes del ataque, el general les había proporcionado a los soldados y oficiales un vino fino del Rin que les levantaría la moral. A las 7 de la mañana dio comienzo el ataque. Tras disparar varias veces contra la ciudad nueva de Magdeburgo con toda su batería de armas, llegó el momento de un ataque a fondo. El capitán Georg Ackermann y sus hombres iban a la cabeza del ataque. Había tal ruido por los mosquetes, morteros y cañones que no se veía ni se oía nada, y como las unidades de abastecimiento estaban justo detrás de nosotros, toda la muralla estaba llena de tropas y escaleras de mano. Los mercenarios avanzaban con un solo pensamiento: el botín, ahora o nunca. El ataque cogió por sorpresa a la gente de Magdeburgo. Hacía un mes que habían reducido las fortificaciones externas. Ahora los mercenarios de Tilly asaltaban las murallas de la ciudad. Aquel día, el 10 de mayo de 1631, ninguno de los defensores creía que se fuera a producir un asalto. Eran ya las 7 de la mañana y los asaltos solían producirse al amanecer. Por lo que los defensores de Magdeburgo estaban tumbados exhaustos junto a las murallas cuando la infantería enemiga irrumpió a través de la puerta alta y, junto con la caballería, rodearon el bastión hacia la puerta del pescador. El comandante sueco de la ciudad, Dietrich von Falkenberg, estaba aún ocupado intentando convencer al ayuntamiento de que solo había una manera de proceder, y era continuar. Así estaba la situación paradójica de las tropas enemigas luchando dentro de la ciudad, mientras Dietrich von Falkenberg hablaba todavía de la posibilidad de un rescate inminente por parte de Gustavo Adolfo. Pero Gustavo Adolfo no llegaría a tiempo. Magdeburgo estaba sola.
Otras ciudades se habían redimido muy a su pesar para evitar ser saqueadas, pero los concejales de Magdeburgo habían desperdiciado su oportunidad. Los mercenarios de Tilly se aprovecharon del factor sorpresa. Sabían que una vez se organizara la resistencia en la enorme ciudad, no tendrían posibilidades de conquistarla. Los guardias de las torres de la iglesia dieron comienzo al ataque y ondearon la bandera blanca de guerra. Al mismo tiempo, los concejales se enteraron de que el enemigo estaba ya dentro de las murallas de la ciudad. Habían tentado a la suerte y habían perdido. Pero fueron los civiles los que pagaron por ello, las familias, mujeres y niños. Ahora era cuestión de salvar todo lo que se pudiera. Los mercenarios habían llegado solo a una parte de Magdeburgo, pero sus gritos de guerra se oían ya por toda la ciudad. El pánico se desató. Tras 13 años de guerra, la gente sabía lo que les esperaba una vez que las indisciplinadas tropas llegaran a sus casas. Más tarde, Daniel Friese recordaba: con todos aquellos disparos, se sabía que las cosas se estaban poniendo peligrosas. Los niños rezábamos a Dios y le pedíamos que se compadeciera de nosotros. Sin embargo, no todo estaba perdido. Una vez recuperada del impacto inicial, la gente de la ciudad opuso una resistencia feroz. Se arrojaban a los mercenarios con una valentía surgida de la desesperación, rechazando a los asaltantes una y otra vez. Nuestras 9 columnas de asalto, cada una formada por 3000 hombres, estaban tan agotadas de luchar en los callejones, algunos de ellos plagados de cadenas, que apenas les quedaba aliento. Cadenas, trampas, ollas de fuego. En las callejuelas de Magdeburgo, sus habitantes luchaban con cualquier cosa que pudieran encontrar. Los ciudadanos metían trampas en las ollas. Eran simplemente pequeños tetraedros hechos de hierro forjado. Eran fáciles de fabricar y altamente efectivos. Un herrero podía producir cientos de estos tetraedros. Se colocaban en un contenedor como este. Se añadía una mezcla de cal viva en la olla, que se sellaba después con lino y se tiraba por encima de las murallas de la fortaleza. Cuando la olla se hacía añicos, el aire se llenaba de esta cal viva que tenía el efecto inmediato de quemar las membranas mucosas de los que estuvieran cerca. Lo que es más, el suelo de alrededor de la fortaleza estaba cubierto de estos tetraedros que actuaban como minas sobre los hombres y los animales. A pesar de su miedo, la familia Friese decidió quedarse y esconderse en su casa. De la calle llegaban los gritos de aquellos que intentaban huir. Debido a la feroz e inesperada resistencia, se ordenó a Georg Ackermann y a sus hombres que prendieran fuego a las casas. Los ciudadanos tendrían que luchar entonces contra las llamas y no contra los invasores. Pero ningún ciudadano estaba dispuesto a abandonar la lucha para sofocar las llamas. Sumidos en la desesperación, luchaban por toda la ciudad.
2 horas después del primer ataque, la gente de Magdeburgo tuvo que rendirse. Pero no había forma de parar a los mercenarios, movidos por su sed de recompensas y venganza. La feroz resistencia de la población civil había avivado su ira aún más. Ya no se les podía parar, y nada era sagrado. Un testigo relató: tal era su ira que miles de hombres, mujeres y niños inocentes fueron asesinados brutalmente, masacrados de manera horrenda. Se atravesó con lanzas a los niños que gimoteaban junto a sus madres muertas. Aún vivos y gritando, se les llevaba por los callejones de manera triunfal, hasta que por fin se les lanzaba a las llamas. Esta carnicería a gran escala no fue común. No era el comportamiento normal. No matas a la vaca que quieres ordeñar. Normalmente saqueas una ciudad, pero dejas que sus ciudadanos vivan. Después de todo, sabes que volverás el verano siguiente y querrás comerciar con ellos. Es difícil explicar lo que sucedió. Para ser sincero, creo que los mercenarios se volvieron locos. La razón principal de la masacre fue la negativa de la ciudad a rendirse. Esto supuso que las tropas tuvieran que atacar, que tuvieran que asaltar las murallas otra vez, lo que volvería a causar víctimas. Para mí, este es el kit de la cuestión. Los hombres tuvieron que volver a arriesgar sus vidas. Tras pasar semanas y meses en las trincheras, tendrían que enfrentarse al fuego enemigo una vez más. Esto les puso tan furiosos que no mostraron ninguna solidaridad hacia los ciudadanos. Y creo que esta rabia es la única explicación de la matanza que tuvo lugar. Huir o aguantar. Sumidos en la absoluta desesperación, los padres de Daniel Friese comenzaron a demoler su casa para que pareciera que ya había sido saqueada. Fue un truco para salvar a su familia. Parecía como si los espíritus lo hubiesen arrasado todo. Poco después, los soldados imperiales gritaban en la calle: ¡la victoria es nuestra! Golpeaban en las puertas como el mismo demonio. Nosotros, pobres gentes, casi morimos de miedo en nuestras casas. Sumida en el pánico, la gente huía de los asesinos en todas direcciones. Solo había 2 lugares seguros en la ciudad: la catedral y el monasterio de Nuestra Señora, dirigido por monjes católicos. Más tarde, uno de ellos escribió su experiencia. El monasterio, el claustro y las habitaciones estaban tan llenas que no te podías mover. Los soldados habían destrozado la ropa de la mayoría de las mujeres, de forma que apenas podían taparse, y muy pocas de las que liberaban no habían sido violadas. Verlas así nos emocionó profundamente. La familia Friese albergaba la esperanza de escapar de la masacre, salir de allí de alguna manera, solo con su vida. Los soldados gritaban y arrasaban nuestra casa como espíritus malignos. Si mirábamos hacia afuera, veíamos a nuestros vecinos apaleados, torturados y crucificados. Todos pensábamos que había llegado nuestra hora. La matanza fue tan horrible que incluso algunos de los oficiales de Tilly se quejaron. Pero Tilly no estaba interesado.
Un soldado, decía, tiene que recibir algo a cambio de las penurias y los peligros a los que se enfrenta. Se desató una tempestad. Había incendios por toda la ciudad. No había forma de pararlos. El general Tilly, sin embargo, se apiadó de la hermosa catedral e inmediatamente designó a 500 soldados para que extinguieran las llamas. Mientras las llamas devoraban la ciudad, los saqueos y matanzas seguían imperturbables. En medio de este caos, sucedieron algunos milagros. Los archivos parroquiales de Mühlhausen, en Turingia, contenían un tesoro muy especial, probablemente el testimonio más emotivo de la catástrofe: la Biblia de la sangre de Magdeburgo. Este libro no fue un escudo y arma leal, solo en sentido figurativo. El 10 de mayo de 1631 hizo posible que el pastor Andreas Kramer se defendiera contra el ejército de Tilly. Tomó su libro del altar cuando los soldados estaban justo frente a él. Como demuestran sus cortes, lo usó como forma de defensa y se lo puso encima de la cabeza como escudo. De esta manera fue capaz de escapar de los cortes de los sables gracias a la palabra de Dios. Durante el resto de sus días, Kramer reverenció el libro que había salvado su vida. Varias referencias apuntan a lo sucedido. La más antigua se encuentra aquí. El 10 de mayo de 1631, cuando las hordas de Tilly y Pappenheim trajeron la más horrible destrucción a Magdeburgo, este libro fue acuchillado por los sables de los tiránicos croatas, llenos de ira. Entonces Andreas Kramer, en aquel momento superintendente de Mühlhausen, lo trasladó a la iglesia de San Blas, en Mühlhausen, para que fuera guardado como recordatorio. En vista de los cortes, imagino que lo sujetó frente a los soldados, abierto de esta manera. Aquí se pueden ver los pinchazos hechos por una espada y los 3 cortes al borde del libro. Lo que es aún más conmovedor es el hecho de que la Biblia está abierta en la página en la que se basaba el sermón de Kramer, el día de la visitación. Y para Magdeburgo, el 10 de mayo de 1631 fue de verdad un día de visitación. Para Georg Ackermann, sin embargo, el 10 de mayo fue un día de júbilo. Él y sus soldados seguían en busca de su recompensa. Pero los últimos supervivientes no iban a rendirse sin luchar. Cuando se abrió la puerta, un hombre que sujetaba un mosquetón abrió fuego. La bala solo me rozó el brazo, pero derribó a un soldado que se encontraba a mi lado. A mí no me hirió, gracias a Dios. La familia Friese fue capturada. Pero esto en el fondo fue una bendición, ya que esa era la única manera de escapar de la ciudad en llamas. Además de oro y plata, a los mercenarios les gustaba conseguir rehenes. Después podrían pedir un rescate por ellos.
Los soldados habían conquistado una ciudad grande y rica, y como la habían asaltado, se les permitía saquearla durante 3 días. Aquello era una costumbre, un derecho antiguo del que disfrutaban las tropas. Durante 3 días se les permitía coger lo que quisieran, y aquí por primera vez tenían la oportunidad de ser ricos. Con pesadas cargas, los mercenarios regresaron al campamento. Al fin habían conseguido lo que durante meses sus comandantes habían sido incapaces de darles: dinero, un botín, dinero y mujeres. Sus incursiones les habían proporcionado ricas recompensas. Los hombres estaban satisfechos. Para entonces toda la ciudad ardía. Los soldados sabían que cuando se extinguiesen las llamas, volverían a la ciudad. Después de todo, podían seguir saqueándola durante 2 días más. Y aún había mucho que llevarse. Se trasladó a los ciudadanos ricos al campamento atados entre sí. Las mujeres y niñas que no tenían a nadie que pagara un rescate o intercediera por ellas estaban en una situación peligrosa. Estaban a total merced de los soldados. Un destino incierto aguardaba a la familia Friese. La mujer del soldado no fue muy amable con nosotros. ¿Qué demonios estáis haciendo?, le preguntaba a su marido. Estás llenando esto de niños y yo pensaba que ibas a traer un botín. El hombre la apaciguaba diciéndole que Dios le proporcionaría ese botín. Entonces trajo unas lonchas de bacon. Nos alegraba tener algo de protección. Incluso el cielo de la noche se veía rojo tras el inmenso incendio en Magdeburgo. En el campamento los soldados celebraban su triunfo. Georg Ackermann había encontrado también un rico botín, pero el destino de la ciudad no le había dejado impasible. Era uno de los muchos mercenarios protestantes en el ejército católico. La vista de la ciudad me hizo suspirar. Aparte de la catedral, el monasterio y el mercado nuevo, no había nada más que ruinas en llamas. La batalla duró solo 3 horas. Vi esto como una señal del poder y el divino castigo de Dios Todopoderoso. En la guerra, la fortuna y la miseria suelen estar alejadas. Los mercenarios también habían sufrido bajas. Además de numerosas personas asesinadas, hubo muchas otras gravemente heridas. Acuchilladas por sables, disparadas en el estómago o con quemaduras, se las trasladó al campamento bien entrada la noche. Sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. En el siglo XVI, los cirujanos escribían sus experiencias en cuadernos por primera vez. Este libro es muy conocido. Para empezar, porque fue el primero de este tipo. Escrito en alemán, estaba basado en fuentes en parte en alemán y en parte en latín. Y contiene toda una serie de famosos grabados en madera muy hermosos. Esta es una representación común de las heridas que se trataban en la Edad Media. Muestra una figura, llamada el hombre herido, que tiene todas las heridas de batalla posibles. Vemos heridas de golpes en la cabeza, heridas de espada, heridas causadas por armas contundentes, heridas de disparos y heridas de lanzas. Debido al uso extendido de armas de fuego, se habían empezado a producir cada vez distintos tipos de lesiones. Para enfrentarse a los nuevos tipos de proyectiles, se necesitaba un nuevo instrumento quirúrgico. Esto, por ejemplo, son unas pinzas. Se usaban para sacar las balas de lugares de difícil acceso. El principio que seguían era que tenía que extraerse todo cuerpo extraño.
Hoy probablemente diríamos, ¿para qué? Dejemos la bala ahí dentro y que la herida cicatrice. Por aquel entonces esto era impensable. Los cirujanos estaban preparados incluso para infligir un daño mayor al paciente. Pero bajo ninguna circunstancia dejarían que un proyectil se quedara en su cuerpo. Era una herramienta muy sofisticada. Por ejemplo, permitía a los cirujanos extraer todas las balas alojadas entre las costillas. Como se puede ver, aún funciona hoy en día. Se creía que las balas y otros cuerpos extraños eran tóxicos. Por ello tenían que extraerse a toda costa y después cauterizar la herida. En otras áreas, la medicina estaba más avanzada. El segundo punto era la hemostasia, detener la hemorragia. El gran problema con las amputaciones era la gran pérdida de sangre de las arterias principales. Por ello, los cirujanos tenían que asegurarse no solo de cauterizar las arterias grandes, sino también de ligarlas. Aquí tenemos un dibujo que representa una innovación que el cirujano francés Ambroise Paré introdujo a finales del siglo XVI. Como se puede ver, la mano ya ha sido amputada. Se ha tirado de una de las arterias más grandes con unas pinzas. También vemos que un ayudante está deslizando un hilo como de soga en la arteria sangrante para anudarlo. Este innovador enfoque también demuestra el esfuerzo empleado para crear un muñón cuidado, que en aquellos días era muy complicado. El perder la mano derecha suponía una caída considerable en la posición social. Así que era muy importante tener un muñón cuidado para poder vivir con él después. Y los cirujanos de la edad moderna le concedieron a esto una gran importancia. La vida de los soldados no valía demasiado. En lo referente a éxitos, los relatos de los cirujanos no son precisamente eufóricos. Normalmente describían con todo detalle los métodos que habían probado. Pero llegada la hora de relatar sus éxitos, los cirujanos eran extremadamente comedidos. Le daban importancia a las veces que lo habían intentado, más que a las personas que habían curado. Y creo que eso dice mucho. Su sed de recompensa condujo a los mercenarios de nuevo a la ciudad. Aún quedaban supervivientes en Magdeburgo, pero para ellos la pesadilla no se había acabado en absoluto. La situación en la que se encontraba la ciudad era de absoluto terror. Los callejones estaban llenos de hedor de cuerpos carbonizados. Los soldados registraban los sótanos y ruinas otra vez en busca de recompensas. Se llevaban cualquier cosa que pareciera de valor. Y la matanza continuó. Se perseguía a los supervivientes para masacrarlos o violarlos. La orgullosa Virgen de Magdeburgo había rechazado al emperador durante casi un siglo. Ahora, en nupcias sangrientas, se la habían llevado a la fuerza. El asunto de la Virgen tuvo especial importancia para Magdeburgo. Tilly, el comandante del ejército de asedio, tenía algo más de 70 años. Y aquello, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la época, significaba que era muy mayor. Lo que tenemos entonces es a Magdeburgo, una hermosa joven que rechazaba las insinuaciones de un hombre mayor. Esto fue, por supuesto, una bendición para las fuentes propagandísticas del momento y tenían que utilizarlo. La situación tenía que solucionarse y Magdeburgo fue destruida como era de esperar. Esta fue una nupcia sangrienta que terminó en devastación con la matanza de la novia. Los escrúpulos se ahogaban en el brandy.
Después de Magdeburgo, nada era tabú en esta guerra. A partir de entonces ya había una palabra para denominar la violencia sin límite: magdeburgización. También estaba el concepto de que todas las violaciones estaban pensadas para representar la consumación de estas nupcias. Claro que estas ideas son solo una deformación de la metáfora de la boda, pero esto tuvo un papel no solo a nivel propagandístico, sino también para las tropas. Dos días después de la conquista de Magdeburgo, el comandante imperial Tilly entró en la ciudad. Lo primero que hizo fue abrir la catedral. $3.000 personas se habían refugiado en la iglesia. Mientras fuera de ella la ciudad había sido destruida, dentro, la gente había rezado mientras esperaba ser rescatada. Habían aguantado 2 días sin pan ni agua. Reinhard Backe, el sacerdote de la catedral, fue el primero en dar un paso al frente y suplicar clemencia a Tilly. Aquellos que habían encontrado refugio en la iglesia fueron indultados. El escenario que se les presentó a los supervivientes era horripilante. La ciudad no era más que un montón de cenizas cubierto de más de 20.000 cadáveres. Solo la catedral, el monasterio y algunos edificios cercanos al río habían sobrevivido a la catástrofe. La propaganda católica celebró a Tilly como el gran vencedor y la destrucción de Magdeburgo como un simple castigo. Nunca se planteó la cuestión de responsabilidad o culpa personal por la muerte de 20.000 personas. El tercer día después del ataque, Tilly puso fin al saqueo. Ordenó a sus tropas que abandonaran la ciudad. Tilly envió a un tamborilero a las ruinas y prometió indultar a todos aquellos que estuvieran aún vivos y se hubieran escondido. Presas del pánico, se habían arrastrado incluso entre los cadáveres para ocultarse. Para el lado católico fue una victoria de tierra arrasada, de Magdeburgo arrasada, como algunas fuentes se han referido a ella. Tilly quería conquistar una fortaleza intacta, una ciudad rica y floreciente, no una ruina. Con la destrucción de Magdeburgo se había cruzado una línea. Supuso una gran conmoción para gente de toda Europa. El destino de Magdeburgo tuvo su parte especial, ya que algo había ido mal en el lado protestante. Gustavo Adolfo había prometido liberar a la ciudad y evitar que cayera en manos imperiales. Pero no había sido capaz de mantener su promesa. Los suecos y los protestantes estaban interesados en convertir a Magdeburgo en un asunto importante. Era de extrema importancia que el lado protestante se reestructurara de manera radical. Y esto se consiguió, ya que al resto de estados protestantes del imperio les quedó claro que la guerra había alcanzado tal ferocidad que ahora era un conflicto en lo que todo estaba en juego. La guerra duró otros 17 años. Pero después de la destrucción de Magdeburgo, el conflicto no tenía límites. Se devastaron por completo muchas otras regiones antes de que comenzaran las conversaciones de paz. En 1648, enviados de las partes enfrentadas llegaron a Westfalia. Por primera vez en la historia, una guerra acababa en una mesa de negociaciones. Los signatarios de la paz de Westfalia se comprometieron a aceptar un orden en Europa por el que todos los estados disfrutaran de una misma posición social. También prometieron reconocer las diferentes religiones. En cuanto a Magdeburgo, tan solo 449 personas se quedaron en esta ciudad junto al Elba. Llevó muchos años reconstruirla, y la ciudad nunca recuperó su anterior tamaño y poder.
El horror continuó causando efecto hasta 200 años después. El infierno está capturado en esta pintura. Violaciones, saqueos, raptos, infanticidios. El saqueo de Magdeburgo la había arrasado profundamente. Georg Ackermann pasó muchos años más luchando en esta guerra homicida. Después se asentó en el sur de Alemania y traspasó sus experiencias al papel. Daniel Friese y su familia se encontraban entre los escasos supervivientes. Se las arreglaron para escapar de los mercenarios y empezar una nueva vida en otra parte. De adulto, Daniel Friese fue capaz de escribir un relato del asedio. Así, escapamos de este gran ataque y de la tragedia. Y pasamos el resto de nuestras vidas agradeciéndoselo a Dios.